A todas nos pasan cosas. Un podcast hecho por mujeres reales. Hola Wendy, aquí en el episodio 3. Así es, ya estamos en el tercer episodio de esta temporada, Malena. De este viaje, de ¿no? este viaje maravilloso, sí. Hoy, ¿qué tenemos, Malena? Hoy el tema que nos convoca son las emociones. Hoy, interesante tema. Interesante, y tú y yo que trabajamos en consulta, Sí. pues es el tema, ¿no? Es el tema, las emociones, y sobre todo en estos momentos en donde están las emociones como, tú sabes, todas revueltas. Todas revueltas, eso es. Bueno, entonces, ¿qué es una emoción, no? ¿Qué es una emoción? La emoción es algo que, un estado que por una alteración o por un movimiento al final se nos termina representando en el cuerpo, ¿no? Lo terminamos vivenciando, ¿sí? El tema es que, bueno, mucha gente, hoy por hoy, a mí me pasa en consulta, que no sabe no solo gestionar ya las emociones, sino que no sabe identificar lo que le está pasando. Por eso hay tanta ansiedad, ¿no? Por eso hay tantos picos de todo, de estrés y de ansiedad, porque la gente no identifica lo que le pasa, no sabe parar antes, vamos como locos, vamos a toda velocidad y no paramos. Entonces, la verdad que creo que es el tema del momento, sobre todo para trabajar y que me parece que si si lo enseñaran en la escuela, si supiéramos gestionarnos en la escuela, pues no llegaría, ¿no? La gente no estaría tomando tanta pastilla. Sí, porque no escuchamos nuestro cuerpo, porque el tema de las emociones, el cuerpo habla a través de las Exacto. emociones. Las Las emociones. emociones hablan a través del cuerpo, Exacto. pero como no nos escuchamos, entonces o no estamos atentos a nuestro cuerpo físico, por supuesto que no podemos comprender qué es lo que nos está pasando en determinado momento. Y el cuerpo toma las emociones siempre. ¿Ok? Las emociones, la tristeza, el miedo, cuando tenemos miedo, tú inmediatamente hay un dolor de tripa, ¿no? Tengo miedo. O sea, si entendemos los riñones, tiene que ver con la ira, ¿ok? El hígado, ahorita hay muchos problemas de hígado, que si el hígado graso, el hígado está relacionado con nuestro mundo emocional. El hígado está relacionado con la rabia. Imagínate una persona que no tiene consciente su estado emocional como la ira. El hígado está siempre en mal funcionamiento y puede ser una persona que tenga problemas de hígado. Entonces, si tú escuchas tu cuerpo, tú puedes entender tu mundo emocional y puedes entender los pulmones, la tristeza. Uh-huh. Yo hay algo que siempre digo en los cursos de formación cuando trabajo terapias energéticas, ¿no? Y explico un poco esto de las emociones y de los puntos energéticos en los que gestionamos la emoción. Sí que me gusta decir que al final el cuerpo, digamos que una patología X está directamente relacionada con una emoción mal gestionada, ¿no? En un gran porcentaje. Vamos a dejar como ese pequeño porcentaje, porque he tenido a veces algunas confrontaciones externas por esto, vamos a dejar un 2%, pero yo estoy convencida en un 98% de que la mayoría de patologías viene de un estado emocional mal gestionado, ¿no? Y eso es porque no nos atendemos, exactamente, porque no nos escuchamos, porque no paramos antes, porque, ay, estoy teniendo taquicardias, pero voy a seguir, y pumba, al final, por algún lado, Colapsas por algún lado. explotas. Pero cada vez más la medicina, tú hablas de ese 2% que lo dejas, por supuesto, para la gente que debate estos temas y dice que no tiene nada relacionado con lo otro, ¿no? Pero cada vez más, hasta la misma medicina, la misma ciencia se ha dado cuenta de que las emociones afectan nuestro cuerpo físico y muchos médicos ya te atienden, por supuesto, porque una vez que el cuerpo físico toma la patología, la enfermedad, tienes que trabajarla a nivel físico. Pero los médicos te mandan a trabajar la parte emocional para que sane mucho más rápido Bueno, menos mal, el ¿no? problema Es que si no, físico. lo que hace la pastilla o el Claro, tratamiento en realidad es tratar el síntoma, pero el síntoma tiene una causa. así es.
Y esa causa no está en mi propio síntoma, está en otro lado, ¿no? Por eso hay que trabajarnos, por eso hay que escucharnos, por eso hay que saber los patrones, dónde estamos. Bueno, sí. Sí, Ojalá más médicos vayan trabajen. desde ahí. Bueno, la biodecodificación, la biodecodificación es una de las herramientas que en estos momentos está trabajando más con ese estudio, ¿no? De la emoción y cómo la enfermedad es tratada desde el punto de vista emocional. Entonces descodifican, la enfermedad la descodifican, pero la descodifican desde la emoción y desde la causa que generó la emoción, porque no solamente es la emoción, sino cuál fue la causa que generó esa emoción que te enfermó. ¿Ok? O sea, ¿cuál es la causa? Y la causa puede ser un problema con mamá, un problema con papá, un problema con los hijos, un problema con el dinero, Sí, o un trauma, un ¿no? trauma de la niñez. La causa puede ser eventos externos que han generado ese estado emocional en ti y que a la vez, como no ha sido tratado, por supuesto, genera esa patología en tu cuerpo. Ujú. El, enfermedades como por ejemplo las migrañas. La migraña está relacionada con el control. Como no puedo controlar el mundo, entonces la cabeza me va a Explota. explotar. Ujú. ¿Ok? Las congestiones de garganta, las enfermedades, las congestiones. No, la garganta está asociada, yo de pequeña tenía mucho dolor de garganta, muchas anginas. Y está relacionada mucho con la angustia se nos queda aquí, ¿no? Y con el no poder decir muchas veces, cuando estamos no pudiendo expresarnos, no pudiendo decir lo que no nos gusta, ¿no? Cuando todo se nos queda acá, todo se nos queda acá, ¿no? Entonces, bueno, también poder darse cuenta. Todos tenemos emociones que son más, con más peso en nosotros, ¿no? Todos tenemos esa emoción peor gestionada, aunque todos tenemos todas y todas cumplen una función y está bien, ¿no? El miedo está bien sentirlo, la rabia está bien sentirla. No es, hay como a veces un concepto de no quiero sentir esa emoción, ¿no? La emoción no podemos dejar de sentirla. El tema es aprender a gestionarla Así es. correctamente, ¿no? O sea, en mi caso, por ejemplo, el miedo es mi emoción predominante de siempre. Y el miedo mal gestionado, que trabajo todavía, o sea, además las emociones las seguimos trabajando toda la vida, porque todo el tiempo, ¿no? El miedo te protege, ¿vale? ¿El miedo qué hace? El miedo o te paraliza o te ayuda a huir. Es la función del miedo. Ahora, si es mi cabeza, porque la emoción es la primera que adelanta, el pensamiento es el primero que adelanta la emoción, ¿no? Que es el que genera esa emoción. Si yo estoy todo el tiempo pensando que me va a pasar algo, mi cuerpo no distingue entre realidad y ficción. Mi cuerpo empieza a generar las hormonas, Así es. las sustancias que genera el miedo, ¿para qué? Para esconderme, huir, ¿no? Y me tenso y me preparo. Y si yo todo el día estoy pensando que me va a pasar algo, peto. En Claro. algún momento el cuerpo termina siendo ¡boom! Claro, y además entonces se te contractura todo el cuerpo y es un dolor en el cuerpo, físico completamente, que Claro, te lo generó el miedo. el miedo, el Ujú. pensamiento El primero de que podía pensamiento. llegar a pasar algo. Entonces, si yo me empiezo a conocer, si yo aprendo a cómo funciono, que muchas veces es más fácil ir acompañado porque podemos hacer todos estos trabajos, pero podemos tardar un montón. Ahora, igual en una consulta, en un taller, siempre se puede, como no, ir más rápido. Ahora bien, si yo sé que mi pensamiento, detecto ese pensamiento, detecto ya esa primera sensación de miedo en mí, entonces, en vez de seguir alimentándola y que se me haga una bola de nieve gigante y me lleve al colapso, puedo decir, atención, hay algo de miedo en mí. ¿Qué hago con esto? Entonces, utilizar ciertos recursos Exacto. para que ese Ujú. miedo se tranquilice y saber que, bueno, que el miedo siempre va a estar en mí, ¿no? Pero lo dejo avanzar. Es importante. Hay una real amenaza, porque muchas veces es tan simple como decirte, ahora mismo no hay una amenaza real, está en tu cabeza. Sí, es que está en tu cabeza. Y si trabajamos entonces, y comparto esa opinión que tienes, porque, por ejemplo, me han dicho clientes con respecto a una emoción como es um, una angustia, una preocupación. Ajá, que Miedo que... sí, yo le digo, bueno, ponle un stop a tu pensamiento. Ya tú tienes que aprender a conocer que cuando viene ese pensamiento, si te quedas pegado ahí en el pensamiento, Exacto. tú vas a generar un caos y por supuesto vas a terminar en una ansiedad, ¿ok? Porque la preocupación
te va a llevar a que te pongas ansioso y de ahí para salir es mucho más difícil. Pero si tú atacas en el primer momento el pensamiento que te va a generar esa emoción, ¿cómo lo puedes hacer? Bueno, mira, haz cosas que te gusten. Cuando tú te piensas que tengo miedo, ajá, pero yo puedo salir de ahí y puedo ver una serie, hacer ejercicio, bailar, pintar, o sea, mantener la mente ocupada para sacarte del pensamiento que te va a generar esa emoción, porque esa emoción va a terminar en una parte de tu cuerpo físico. Esa parte de tu cuerpo físico puede ser una rodilla, el talón, los ojos, o sea, cualquier parte de tu cuerpo físico se va a alojar ese pensamiento y va a generarte una patología. En constelaciones familiares ya se puede trabajar. Vienen personas que traen, mira, tengo problema, un quiste en un seno. Entonces ya tú puedes trabajar porque en la parte sexual de lo femenino de la mujer, los senos, lado derecho es la madre, o sea, yo como hija y mi relación con mi madre, pero el lado izquierdo es yo como madre, ¿ok? Mi relación con mis hijos. Entonces, si tienes problemas en el seno izquierdo, por supuesto que ahí hay un tema que tiene que ver con tus hijos. Y si hay un problema en el seno derecho, tiene que ver con tu madre. Entonces ya tú puedes trabajar ese pensamiento que te genera esa enfermedad Emoción. o esa situación. Igual que en los ovarios. Los ovarios están relacionados con lo femenino, ¿ok? Entonces, si está relacionado con lo femenino, hay que trabajar cómo te sientes tú con tu femenino, con tu lado de mujer. Entonces ahorita hay muchas herramientas que te Exacto. pueden permitir a ti ver la enfermedad desde otro punto de vista y verla, tomar esa enfermedad como un aviso de algo que no está funcionando bien, pero en tu mundo emocional. Emocional. Uh Mm. -huh. Sí, lo que creo fundamentalmente es eso, es que en este mundo tan veloz, donde ya hemos perdido como todo lo pausado, ¿no? Lo pequeño, ¿no? Sí. La tierra, lo original, Uh -huh. al final lo único que nos queda es trabajarnos, es ir hacia adentro, es escucharnos, es ver Definitivo. desde dónde actuamos, desde dónde nos vienen las cosas. Y eso solo se consigue con un proceso personal y una escucha Sí. y ver dónde están nuestros detonantes, qué me detona, qué me hace saltar, qué me genera miedo, qué me genera rabia, dónde está la gran injusticia de esa rabia, ¿no? Y cuando más nos vamos escuchando y más sabemos por dónde viene, pues tenemos más herramientas para poder gestionarlo, más Sí, recursos. más recursos y definitivamente es el autoconocimiento, Exacto. ¿ok? Hay casos, por ejemplo, la bulimia. La bulimia puede estar generada por emociones desde pequeña, de tu niña interior, de tu relación con tus padres, de tu relación en el colegio, del bullying, todo eso puede estar relacionado y te puede generar, porque la bulimia es una no aceptación de ti, ¿ok? Es una no aceptación de tu cuerpo físico, no una aceptación de lo que eres. Entonces tú puedes trabajar a nivel psicológico, por ejemplo, la bulimia, el cáncer. Yo he tenido casos de personas que han llegado al consultorio con cáncer y el cáncer, cuando yo les pregunto, ¿en qué momento se te generó el cáncer? Entonces me dice la persona, cuando mi hija se divorció y la hija había sufrido de cáncer. Cuando la hija se divorcia, la mamá lo que hizo fue tengo miedo a que te vuelva a repetir el cáncer, mejor me enfermo yo. Entonces, claro, ella, para salvar a la hija inconscientemente, ella se enfermó y era cáncer de senos. Entonces, era ella como madre. Y pudimos trabajarlo, por supuesto, con algunas herramientas como Reiki, pero también con la parte psicológica. Y ella al darse cuenta ella tenía que hacerse su quimioterapia, pero la quimioterapia funcionaba muchísimo Mejor. mejor cuando ya tenía la conciencia de dónde venía ese cáncer. Por eso es importante unir la parte emocional con la enfermedad. Uh Exacto. -huh. Ujú. Y bueno, Malena, yo también, yo siempre digo que tenemos una emoción básica, que es la que más, en la que más El que estamos, más se ¿no? Sí, repite. la que más se repite. Entonces, en mi caso, bueno, yo me acuerdo, la tristeza era una de mis emociones básicas
y yo no me había dado cuenta. Hace muchos años, cuando yo empecé en este mundo holístico, me acuerdo que un amigo me dijo, tú no te has dado cuenta que la tristeza es tu emoción básica. Y yo caí en cuenta y dije, wow, sí, era mi estado anímico. Yo siempre sonrío, pero en ese momento la sonrisa era como tapar ese sentimiento emocional que tenía y era, no estoy triste, no estoy triste. Cuando yo asumí la tristeza como una emoción en mí, y él me dice, haz una oda a la tristeza. Y me acuerdo que yo le hice un poema a la tristeza. Por supuesto que no es que no la tengo, claro que la tengo, pero ahora la tengo más consciente. Ujú, Entonces puedo trabajarla mucho más rápido. ¿Ok? Y yo sí. vivía con gripes y con problemas de respiración. Entonces ahí estaba la Bueno, los tristeza. mocos son llanto, ¿no? Claro, Llanto, llanto. el llanto interno, ¿no? Ujú, ujú. Entonces es darte cuenta. La invitación a las personas que nos escuchan es darnos cuenta, es hacer ese autoconocimiento y darnos cuenta cuáles son las emociones en las que nos puede estar perjudicando nuestro cuerpo físico. Sí, y me gustaría hacer una aportación más que tiene que ver con que, vale, estamos diciendo como la emoción predominante, en tu caso la tristeza, la mía el miedo, pero muchas veces, y a mí me pasa, por ejemplo, a mí me cuesta mucho permitirme, no porque me cuesta sentir, por ejemplo, la rabia, me cuesta sentir el enfado, ¿no? Entonces muchas veces también tenemos que atender qué emociones no nos permitimos sentir. Uh -huh. Muchas veces hay emociones que no nos permitimos sentir, ¿no? Cuando has dicho esto de la tristeza, con esta cara de estoy Sí, contenta, no me estoy permitiendo sentir realmente la tristeza. Y las emociones sí que hay que sentirlas, tenemos que permitir experimentarlas, verlas, validarlas. Lo único que no nos viene bien es entrar en bucle y que sea la emoción la que nos domina en vez de nosotros ser los que la gestionamos bien. así es. Por eso la Entonces, inteligencia emocional. Uh exacto. -huh. Entonces, desde ahí sí que tenemos que intentar ver que esas emociones son parte de nosotros Así es. y aceptarlas. Sí, ok, estoy triste, no pasa nada, O estoy enfadada y no pasa tampoco nada. pasa nada. Uh Exactamente, -huh. exactamente, Lo que no podemos es permitir que ellas sean las que nos dominen a nosotros. exacto, ¿Y cuando nos dominan a nosotros? Cuando la metemos en la cajita y no la queremos ver. Y decimos, no, yo no estoy enfadada. Ahí está, adentro, la metida en la cajita y esa emoción va a salir en cualquier otro momento con ujú, situaciones externas que te sucedan. Entonces, porque es el enfado tras el enfado tras el enfado ujú, guardado en la cajita. sí. Uh O -huh. incluso esto, ¿no? Decir, ay, me estoy tensando, ¿no? Por ejemplo, me estoy tensando los hombros. Vale, me tenso por algo. Igual es Claro. que estoy en tensión porque lo que tengo es miedo en mi caso, ¿no? Uh Miedo de -huh. que, y si, o lo que sea, ¿no? De una amenaza fantasiosa del futuro que no sucedió, que les seguro les pasa a todos. Entonces, y si no sé qué, vale, entonces antes digo, me estoy tensando. Esto quiere decir que en mi pensamiento hay una amenaza. Entonces yo digo, vale, no, si no está pasando nada, estamos aquí tan Claro. tranquilamente. Y Pues, eso hace que mis hombros bajen. baje. Es una forma de gestión. Y también el vivir el aquí y el ahora. Eso es. El vivir el aquí y el Respirar. ahora, respirar, es respirar. Vivir el aquí y el ahora te permite a ti entender que no está pasando nada, porque las emociones, eh, la tristeza, la rabia, todas esas emociones, detrás de todas esas emociones es el futuro, algo que no ha pasado y que ya tú te predispones a eso que pueda suceder. Entonces es trabajar el aquí y el ahora. Y en el aquí y en el ahora, por supuesto, si se te muere el perrito, tienes que vivir el aquí y el ahora tu tristeza y tu duelo, porque es algo que te está sucediendo en el momento. Ujú. Pero no puedes estar triste porque vas a pensar que el perrito se te va a morir en 10 años. Exacto. Que mucha gente Le pasa. vive ahí. Ay, es que estoy triste. ¿Por qué? Bueno, porque mi mamá se va a morir. Claro, todos sabemos que nuestra mamá, nuestro papá o un familiar se va a morir en un momento determinado, pero no puedo estar triste por algo que no ha Ha sucedido. sucedido. ¿Ok? Entonces, es vivir el aquí y el ahora te permite un poco trabajar tu mundo emocional y, por supuesto, si estás más atenta a tu cuerpo físico, ese es tu semáforo. Exacto. Y tú vas a saber en qué momento tienes la luz verde, la luz roja o la luz amarilla que te está advirtiendo que viene una luz roja. ¿Okay? Ujú. Yo estoy ahorita en luz amarilla. Ahorita estoy en luz amarilla y estoy atendiendo Ah, mi cuerpo físico que me está hablando. Yo me metí en el bucle de no querer escucharlo, normal, y dije, no, bueno, ya va, espérate. Y entonces el cuerpo dijo, ok, amarilla.
Ahora estoy en luz amarilla atendiendo mi cuerpo físico y atendiendo mi mundo emocional que está relacionado con todo esto, ¿no? Y bueno, me ha servido porque desde que empecé a atender y ver la luz amarilla y atender mi cuerpo físico, ha cambiado y me siento mejor. Claro. Ujú. Es que por eso hay que Claro. atenderse, hay que Hay que atenderse. atenderse. Entonces, como siempre, vamos con las 3 preguntas, ¿vale? Las 3 preguntas que luego, como siempre, también vamos a seguir mandando el cuadernillo de trabajo en el canal de Telegram para profundizar el tema de hoy, que son las emociones y que, como habrán visto, dio para bastante. Sí. Entonces, las 3 preguntas de reflexión son, ¿cuál es la emoción que está más desequilibrada en ti? ¿Cuál es esta que te cuesta más gestionar o que tienes más latente, ¿no? o que la tienes más presente? Y que escanees tu cuerpo. La segunda pregunta sería en qué zona, si puedes, identificar en qué zona se aloja. Porque muchas veces entonces cuando tenemos el detonante de que, uy, me duele la tripa, ¿vale? Pues igual es que detrás del dolor de tripa está esa emoción que está diciendo, acá estoy, necesito atención, ¿vale? Entonces esa sería la segunda pregunta. Y la tercera sería, ¿qué pasa si atendiendo ese plano físico y sabiendo qué emoción es, respiras y cada vez conectas con ella, pero desde la respiración y la calma? Que experimentes un poco qué pasa con esa emoción cuando la respiras, desde la aceptación también y de saber que es parte de ti. Así es. Así que dicho todo esto, te leemos en el canal de Telegram, te mandamos toda la información. Así Tienes es. siempre más sobre nosotras en la descripción para y cotillarnos un poquito. Y síguenos en el canal de Telegram. A todas nos pasan cosas. Que ahí estaremos atentos a tus sugerencias, a tus comentarios y a todo lo que nos puedas aportar para continuar en este espacio maravilloso dándote información de temas interesantes de la cotidianidad. Eso es. Pues un placer Bueno, como siempre, Wendy. hasta Hasta luego. luego.